Buenas noches. Buenas noches, Miguel, bienvenido. Buenas noches, alumnos, profesores. Hoy vamos a tener una charla sobre liderazgo y motivación, ¿sí? Pero va a ser una charla distinta. Va a ser una charla no centrada en lo académico, no van a tener que anotar ni grabar, sino escuchar y compartir la experiencia de Miguel que nos viene a contar. Los docentes sabemos que el aprendizaje que emociona es el aprendizaje que queda, el aprendizaje que pasamos por el corazón. Por eso se nos ocurrió invitar a Miguel y fue muy generoso de aceptar esta propuesta, muy contento cuando se enteró que lo estábamos invitando desde la Universidad Pública de la Universidad de Lomas de Zamora. Les adelanto solamente un poquito sobre él, después él se va a presentar. Miguel fue convocado, fue reclutado muy chico, para una historia que lo llevaría a situaciones extremas, cuando tenía 19 años. Él pasó por las aulas de la universidad, pero no les va a hablar ni de contabilidad ni de economía. Miguel es bilingüe desde muy chiquito y ese conocimiento del idioma lo ayudó a comunicarse y a ser un miembro clave dentro de su grupo y establecer una comunicación muy particular que lo va a ayudar a comprender las situaciones y a comunicarse y a tender puentes. Bueno, a partir de distintas charlas que él dio en medios de comunicación, hay documentales sobre su historia, charlas en la radio, nos interesamos sobre su historia y bueno, quisimos contactarlo para invitarlo. Le agradecemos mucho a Miguel por venir. ¿Está? A ver. Y bueno, bienvenido. Bueno, buenas noches a todos. Es un honor estar acá. Y lo primero que voy a decir les va a parecer raro, pero es necesario para meternos rápidamente en la historia. Y es que yo tendría que estar muerto hace 35 años. Es un milagro que yo esté aquí. Y hace 35 años que me sigo preguntando quién hubiera sido yo si la guerra de Malvinas no hubiera ocurrido. Soy un sobreviviente del combate más sangriento de Malvinas, donde más ingleses y argentinos murieron. Y yo tapé la historia. Cuando la guerra terminó, la historia había sido demasiado tremenda para la mente y el alma de un pibe de 19, y entonces me la guardé en una mochila. Hice de cuenta que a mí no me había afectado. Casi como que no me había ocurrido. Intenté estudiar zootecnia acá en la Facultad de Lomas en el 83, pero el estrés postraumático me hizo perder foco en la concentración, entonces no pude seguir estudiando. ¿Quieres tomar? A ver, por favor. Ahí está. ¿Quieres tomar el micrófono? ¿Anda mal el corbatero? ¿Se escucha ahí el corbatero? ¿Se escuchan? Sí. Bueno. Contrólame. Sí. Fíjense estos dos años, ¿no? ¿Me escuchan? Ustedes se preguntarán qué tienen que ver entre sí el 82 y el 2001. En realidad entre sí no tienen nada que ver. Sí podemos decir que son 2 años tremendos en la historia de la Argentina reciente y 2 años donde los ojos del mundo entero estuvieron mirando a nuestro país. En mi historia personal se cruzan en carne viva estos 2 años. Yo, como les decía, había tapado todo. Después de no poder estudiar, trabajé como viajante, vendiendo chapas en el interior, y en el año 91 me voy a vivir a Venado Tuerto, Santa Fe, donde armé con mucho esfuerzo un negocio
de venta de artículos siderúrgicos y rurales, que empezó con muy poco capital, un galpón alquilado, y terminé en 20 años siendo distribuidor de Siderar y de Asindar y en el sur de Santa Fe, y un negocio medianamente exitoso. En el 2001 estoy, como millones de argentinos, muy estresado y me estoy fundiendo. Estoy perdiendo todo lo que había construido con todo ese esfuerzo. Un negocio que había arrancado humildemente y le había dado de comer a 8 familias. Y estoy estresado, con cheques devueltos y muy vulnerable por ese estrés. Estoy perdiendo todo y tengo mi primer pesadilla de combate. Nunca antes había soñado. En esa pesadilla soñé que estaba en la mañana del 12 de junio del 82. El combate de Longdon había durado toda la noche y estamos en un pozo, 4 o 5 compañeros, desesperados, con artillería que nos cae. Se escuchan todavía los gritos en castellano y en inglés, gente muriendo. El pozo tiembla literalmente, estamos adentro de ese pozo abrazados, rezando. Tenemos 2 amigos muertos y mientras estoy rezando me vienen imágenes de mi vieja y de mi abuela, y en esa instancia, en la pesadilla, me suena el celular. Era el gerente del banco, que en 2001 me decía: Miguel, te cierro la cuenta. Ese día me desperté en mi casa de Venado Tuerto, empapado en transpiración y gritando, y ese día fue bisagra porque me di cuenta que la historia no la podía tener más en la mochila, y hago mi primer paso proactivo, que fue pedir ayuda, darme cuenta de que solo no puedo, y estoy sentado en la primer psicóloga que me atendió en Venado Tuerto. Ahí arranca un alucinante camino sanador, que fue poner en palabras el espanto. En 2010 pude con muchísimo esfuerzo escribir mi libro, que tomé la decisión de no editarlo, puse gratis en internet, y eso generó una gran empatía con toda la sociedad y me empezaron a invitar a todos lados para hablar. Pasé 60 días en un pozo congelado, sin alimentación sólida, perdí 22 kilos de peso corporal. Cuando los ingleses nos atacaron ya teníamos un compañero muerto por la desnutrición y el congelamiento. Teníamos 5 más que se pegaron tiros en las patas para que se los lleven, y teníamos 4 más que murieron despedazados pisando una mina propia en su locura por ir a afanar comida a un campo. Ese era el marco de situación en el cual ese grupo de desamparados, jóvenes conscriptos argentinos, soldados no profesionales, enfrentamos esta odisea. Tuvimos 3 enormes problemas allá, 3 enemigos: el clima, los ingleses y nuestros propios jefes, que no eran el ejército de San Martín, eran la dictadura, eran los mismos tipos que habían estado robando bebés un año antes. Salvo excepciones de militares buenos que me complazco siempre en destacar, la mayoría, o por lo menos los que me tocaron a mí, fueron de terror. En ese marco de esos 2 meses, a veces cuando me preguntan cómo se sintió, yo contesto que se sintió como si hubiéramos sido objeto de un experimento científico de resistencia humana, donde me imagino a un grupo de científicos locos experimentando con nosotros, pibes como ustedes, recién salidos del secundario, pibes de 19, 20, 21, que no habíamos elegido la carrera militar, y me imagino a ese grupo de científicos poniéndonos a prueba, poniendo a ese grupo en una isla antártica con vientos de 100 kilómetros por hora, sin comida, con oficiales que los torturan, y sabiendo que al final del camino, a los que sobreviven a esto, les vamos a alargar a los ingleses, que son el equipo de rugby inglés con ametralladora prácticamente.
Y así es como se sintieron esos 2 meses. Y en esos 2 meses aprendí un montón de cosas. Este fue el combate nuestro. Esta es una foto británica de lo que fue el combate de Longdon, para que tengan una idea de lo que, muy vaga de lo que pudo haber sido. Y esta foto anterior era un avión, un Mirage argentino volando rasante entre las antenas de los barcos ingleses. Son imágenes cotidianas que veíamos allá durante la guerra. Y tuve la chance de hablar con un oficial inglés en el barco cuando volví, que me dijo: nosotros los ingleses somos como ustedes, nos gusta el automovilismo, y te puedo asegurar que esos pilotos argentinos eran como Fangio arriba de un avión de combate. Nosotros admiramos mucho a Fangio en Inglaterra, y nos decíamos entre chistes: parece Fangio arriba de un avión argentino. Fíjense esta foto. Estos son mis hermanos. Esta foto tendría que estar en un billete. Esta foto la saca Robert Fox, corresponsal de la BBC de Londres, apenas terminó el combate. Es el primer grupo de prisioneros de Monte Longdon. La sacó 10 minutos después de enterrar a nuestros compañeros muertos. Todos hermanos, todos un equipo. Aprendí a trabajar en equipo, aprendí a tomar decisiones junto a ellos para no morirme de hambre, a descubrir líderes en pibes que no lo parecían. Aparecía un líder con el sufrimiento. Aprendí a entender que el liderazgo surge del laburo humilde y desinteresado por el grupo, y que yo al final, que no tenía autoestima, me termino transformando en parte de ese liderazgo. Las cosas que hicimos para sobrevivir: teníamos que dormir abrazados, teníamos que caminar 12 kilómetros al pueblo, nos dividimos las tareas, estaban los arquitectos, estaban los expedicionarios, estaban los psicólogos. Aprendí a escuchar. La importancia de escuchar en una sociedad que normalmente escucha para contestar y no para comprender. Aprendí a nunca más prejuzgar a las personas por su condición social o apariencia. Terminé abrazado para no congelarme con compañeros que vivían en Villa Miseria y que me terminaron demostrando que eran mejores personas que yo y más valientes y más desinteresados en todo. Y lo más importante de todo, aprendí a descubrir fortalezas increíbles que ni imaginaba que yo tenía. Y siempre le digo a la gente que tiene una situación difícil en la vida, un gran desafío, les digo, vos no te imaginás la fortaleza que tenés. Quizás la vida no nos pone a prueba tan salvajemente como nos puso a nosotros en Malvinas, pero sepan que esa fortaleza está y que si les sirve, vivan con menos miedos. Fíjense, haciendo foco en las caras, fíjense esta cara. Es Luisito Aparicio. Él pudo hacer una carrera universitaria después de Malvinas, tuvo más fortaleza que yo, pudo concentrarse y es ingeniero. Luisito está mirando a la cámara. Fíjense cómo está mirando a Robert Fox de la BBC, que le saca la foto. Y él siempre cuenta: no lo estoy mirando desafiante, lo estoy mirando como diciéndole: no me quebraron, soy una mejor persona con este sufrimiento. Estoy mejorado con esto y estoy orgulloso de lo que soy. Descubrí mi esencia. Eso es lo que descubrimos en esos pozos congelados. Descubrimos quiénes éramos realmente. Muchos profesionales hoy día. El Tano Di Meglio con la venda, que tiene un canal de cable en la costa. Tipos que pudieron rehacer sus vidas. Habíamos enfrentado ese grupo de colimbas desamparados, sin mando, sin líderes naturales. Habíamos armado nuestros propios liderazgos para sobrevivir y habíamos terminado enfrentando al 3 de paracaidistas, la unidad más profesional del mundo.
y le habíamos hecho frente. Después les voy a contar lo que hablé con los ingleses acerca de lo que fue ese combate. Y para que vean, ¿no?, por lo que estaba abajo de esas camperas. Porque yo puedo estar hablando de los 22 kilos que perdí, pero si yo no les muestro esta foto, es muy difícil imaginarlo. Esta foto estuvo como material clasificado de las Fuerzas Armadas, se desclasificó en 2015, Ministerio de Defensa, y la sacó un médico militar, consciente de que ahí había un caso de desnutrición extrema. Y bueno, salió por la tele, se encontró con este muchacho años después, por ahí lo vieron. Yo estaba igual, ¿no? Y las Fuerzas Armadas después en su relato que trataron de construir, heroico y glorificado, por supuesto que ocultaron esto y ocultaron los malos tratos, ¿no? Porque además de cagarnos de hambre de semejante manera, nos torturaban cuando intentábamos nosotros ser proactivos y conseguir comida. Era increíble, ¿no? Porque además era injusto, porque los milicos morfaban ellos primero y al que intentaba sobrevivir lo torturaban. Era como un laberinto del terror, ¿no? Por eso hablé del experimento de científicos locos, porque era como que atrás de una vitrina nos estaban mirando 5 antropólogos locos a ver cómo sobrevivíamos, cómo no nos enloquecíamos. Bueno, hasta acá la parte un poco más áspera, pero ahora viene lo alucinante. Este es el barco en el cual volvimos. 4.172 prisioneros argentinos, en su mayoría conscriptos, volvíamos en este barco que tenía salón, discoteca, calefacción, camarotes en suite, 2 comidas por día, música funcional. Hasta peluquería para mujeres. Y veníamos conviviendo y custodiados por los mismos ingleses con los que nos habíamos estado matando la semana anterior. Y acá es donde vino la fase 4 del experimento antropológico. Y me imagino a los científicos diciendo, a ver cómo, ahora que sobrevivieron al frío, al hambre, a los milicos y a los ingleses que los clavaron bayoneta, a ver cómo sobreviven, qué pasa, a ver qué onda ahora si los hago convivir con el enemigo, con el tipo que les mató al amigo. Y ellos mataron al amigo del tipo. A ver qué pasa acá. Y ahí es donde descubro un enorme aprendizaje. Porque claro, cuando yo vi que estaban los mismos paracaidistas que habíamos enfrentado, pensé, para adentro acá se pudrió todo. Acá nos van a tirar por la borda. Pero me sorprendo al poco tiempo de subir al barco de ver grupos de 4 o 5 de mis amigos charlando con 4 o 5 ingleses como después de un partido de fútbol. Con mucho respeto, con una curiosidad mutua, se estaban preguntando cómo había sido el otro lado. Y hablaban de música y de fútbol. Y las conversaciones que pueden tener pibes de 20 años. Y ahí entendí que las guerras son anónimas y que cuando uno le pone cara al supuesto enemigo, la guerra desaparece. Y terminamos hasta sacándonos fotos juntos. Ese fue un enorme aprendizaje. Y ahí aprendí que el 99,9% de los conflictos en relaciones humanas son por desconocimiento real de la otredad. Lo que pasó en ese barco sí que pareció un experimento antropológico. Fue un cachetazo a los belicistas de sofá. Fue un cachetazo con autoridad moral, ¿no? Ante la peor inmoralidad de la civilización, que es la guerra. Los verdaderos protagonistas, los pibes, los humildes de allá y los humildes de acá, habíamos entendido que habíamos sido utilizados. Y veníamos rebeldes en el barco, veníamos con la rebeldía de los 20 años, una mezcla de sensaciones. Veníamos tristes por nuestros compañeros muertos, veníamos eufóricamente felices por estar vivos. En mi caso venía con una furia visceral hacia los milicos, hacia el maltrato que habíamos sufrido, todo mezclado.
Y estos eran los camarotes. Y este inglés que está acá era el que me llevaba por el barco. Se llamaba Mark Burnett. Era un pibe de 21 años. Yo tenía 19. Y acá es donde empieza lo espectacular, porque Burnett es mi apellido materno. Mi vieja se llamaba Juana Burnett. Entonces yo le decía, por eso somos parientes. Es un apellido escocés, como los escoceses de acá de Santa Catalina, de esos primeros escoceses. Y yo, al principio Mark Burnett me trató mal, porque claro, nosotros habíamos matado a sus mejores amigos. Y cuando empecé a hablar por el idioma, como yo hablo inglés, me entendió perfecto y ahí empezó a entender que nosotros no estábamos ahí porque queríamos, estábamos porque nos habían mandado en una decisión trasnochada de una dictadura que el pueblo no había elegido y que pensábamos que la soberanía nos pertenecía, pero que nosotros no éramos los protagonistas que teníamos que estar ahí. Pensábamos en ese momento que los soldados profesionales eran los que tenían que estar. Y les voy a contar cómo nos tenían en cuenta los ingleses, porque el jefe de Mark Burnett era un tipo un poco más milico, un poco más sobrador, más británico, que a cada rato me estaba como echando en cara que nos habían ganado, ¿no? Y yo estaba, imagínense el aspecto mío, 22 kilos menos, parezco un sobreviviente de Auschwitz, estoy con un pullover que me había robado de un campo y unas botas de goma, parezco cualquier cosa menos un soldado. Y el tipo me estaba diciendo que nos habían ganado y que lo organizados que estaban siendo en traernos de vuelta como prisioneros, etcétera, etcétera. Y yo me calenté y le paré el carro, lo miro a los ojos bastante caliente y le digo: nosotros no somos medida para ustedes, mayor. Nosotros somos civiles. Mire cómo estoy. Me levanté el pullover y era todo esqueleto. Y le digo: no le ganaron a nadie. Nosotros somos civiles, tenemos un día de práctica de tiro y estamos desnutridos. El tipo se emocionó, me invitó a su escritorio, sacó un mapa y cuando le mostré dónde había estado, se emocionó aún más, casi hasta las lágrimas. No me abrazó, pero me puso la mano en el hombro y me dice: tenés razón, Miguel, ustedes no son soldados y ustedes se quedaron igual. Y nos pegaron una paliza tremenda, somos la unidad británica con más muertos de todo el conflicto. Yo los respeto a ustedes, pero no respeto a sus jefes. Con este me hago bastante amigo y le cuento la anécdota del sargento que nos maltrataba allá. Y Mark Burnett se pone furioso cuando le cuento esa anécdota, que el tipo nos estaqueaba, nos agarraba con una pinza del labio, nos tiraba, simulacro de fusilamiento, mientras se comía nuestra comida. Un nazi enfermo, sargento Joan Tibáñez, alias el Urco. Le contaba todo esto a Mark Burnett en mi desahogo, era el primer ser humano civilizado que me estaba escuchando. Y me dice: ¿está a bordo del barco este tipo? Y le digo: sí, le marqué el camarote, lo fue a buscar y lo sacó patinando por el pasillo, lo puso a lavar los baños. Y ahí es donde cambió un poco el poder, ¿no? Yo que era la víctima pasé a... Y siempre es motivo de risa en los asados cuando nos juntamos con los compañeros 35 años después. Un mínimo grado de justicia. Bueno, me hago bastante compinche con este Mark Burnett y cuando llegamos a Puerto Madryn, recuerdo que me toca la espalda y me regala 2 naranjas, como gesto, de que ahí se había creado como una amistad, o algo parecido a una amistad. Y entonces intento darle el teléfono, pero no me lo acepta, me dice: tengo órdenes de no intercambiar nada con ustedes. Y es mi último recuerdo de mi ex enemigo, nuevo amigo Mark Burnett. Y siempre me quedó ese recuerdo entrañable del tipo. Pasaron 27 años y estoy en mi casa en Venado Tuerto en 2009 dando una nota a una periodista de la CBC, que es la televisión pública de Canadá, cuando la justicia argentina declaró de lesa humanidad las torturas a colimbas en Malvinas. Canadá es un país respetuoso de los derechos humanos y lo estaba viendo con admiración esa movida de la justicia, y me estaban haciendo la nota en ese marco, y fuera de la nota le cuento esta historia que les acabo de contar.
La periodista se puso pálida y me dice, ¿vos tenés idea quién es Mark Burnett ahora? Yo, no. Bueno, Mark Burnett es el tipo más poderoso del cine y de la televisión mundial. Es el presidente de MGM, la Metro-Goldwyn-Mayer. Es el productor del reality La Voz, de la miniserie La Biblia, El Hijo de Dios, de Survivor, lo que fue en Expedición Robinson en la Argentina. No sé cuánto Grammy, multimillonario Mark Burnett, casado con una actriz, Roma Downey. Multimillonario, vive en California, uno de los tipos más conocidos de Estados Unidos. Y me dice, escribile un email que va a querer escuchar de vos, se va a acordar de vos, por lo que me contaste. Entonces le escribo un email muy simple, recordando lo que hablamos en ese barco, y mostrándole una foto mía desnutrido y diciéndole que me acuerdo entrañablemente de él, pensando que no me iba a dar pelota. Bueno, al día siguiente, email de Mark Burnett a mí, donde muy resumidamente me dice, Miguel, wow, esta es una de las cartas más importantes que recibí en mi vida, me acuerdo perfectamente de vos, me acuerdo, estoy llorando frente a mi computadora, ni siquiera sé qué escribirte, excepto que fue verdad, dejé el regimiento de paracaidistas apenas volvimos y siempre conté la historia tuya y de tus compañeros argentinos y cómo cambió mi vida para siempre. A través tuyo y de tus compañeros argentinos entendí la estupidez de la guerra y abandono el ejército. Y gracias a ese encuentro, yo ahora soy otra persona. Recuerdo las naranjas que te regalé y puedo oler todavía el olor de esas naranjas y cómo significó tanto esas naranjas en ese momento. Y unas otras cosas increíbles. Dice, esto te lo escribí apenas recibí tu carta, ni siquiera pude contarle a mi esposa, necesito abrazarme con ella ahora, Mark. Bueno, quedo yo llorando en mi computadora y para mí también fue una de las cartas más importantes, ¿no? Y me estaba invitando a su mansión en California. Y yo estaba en 2009, yo soy la historia de la Argentina. En 2009 el paro del campo, estaba volviendo a fundirme. Me había recuperado el 2001 y estoy en 2008 con el quilombo del campo, no vendía un clavo y me estoy fundiendo de vuelta. Entonces no tengo ni plata para el boleto. Me estaba esperando en su mansión, en Malibú, de $30 millones la mansión. Entonces no viajé. En 2015, por mi esposa Andrea, que está acá sentada, que es experta en tecnología, ella viaja para congresos de internet, le sale uno en Estados Unidos y viajo, y le escribo, y me dice, venite. Entonces en 2015 viajé a Los Ángeles y en Santa Mónica me levanté temprano y me fui al supermercado en Santa Mónica y compré 2 naranjas. Y Andrea me dice, ¿qué haces con 2 naranjas? Son mi regalo. Bueno, ahí estamos. Es el símbolo de la paz, ¿eh? No creo que sea peronista, Mark Burnett. Bueno, y lo loco es que fue impresionante este momento porque viene la mamá, que es esta señora de 85 años, en perfecto estado de salud. Cuando él ve las naranjas se largó a llorar y le dice, mami, mirá, son las naranjas que te conté que me regaló, que yo le regalé hace 33 años. Me las está trayendo de vuelta. ¿Podés creer? Me trajo las naranjas 33 años después, llorando. La mamá de 85, ¿se acuerdan que mi vieja era Jean Burnett? Juana Burnett, pero figura como Jean Burnett. Bueno, viene la señora, me dice, Miguel, mucho gusto, me encanta conocerte antes de partir de este mundo, nos cambiaste la vida, estamos acá por vos, el encuentro con vos es lo que lo hace abandonar el ejército. Yo siempre le decía que no tenga nada que ver con armas, lo abandonó por vos. Y me abraza y me dice, yo soy Jean Burnett. Entonces yo le digo, no puede ser, es el nombre de mi vieja. Y me dice, no puede ser. Y sí, traje su pasaporte, yo había llevado el pasaporte de la vieja. Saqué el pasaporte de mi vieja, lloraron todos, le empezaron a sacar fotos. Momento increíble. Y me dijo, Survivor, que fue Expedición Robinson,
fue mi serie récord. Estamos acá, es lo que me hizo ganar la fortuna que básicamente tengo. Todo lo más vino después de Survivor. Survivor está basado en lo que pasó con vos en ese barco, me dice. ¿Qué? Yo no sabía si llorar, reírme. Me sale el chiste nervioso, quiero mi parte. Y Mark Burnett dice, Miguel, soy un hombre de negocios muy profesional, muy profesional. Tu parte no existe. Ahí estamos con... Fíjense dónde me sentó, en su sillón preferido, donde él mira la puesta del sol en su mansión en Malibú. No desentonamos tanto en Hollywood, ¿no? Aparte no tenemos ninguna intervención quirúrgica nosotros. Bueno, un momento increíble de la historia, pero tenemos que seguir. En este camino de aprendizaje sanador, de aprendizajes que no se consiguen en ningún claustro y sanador, yo sabía por instinto, para sanarme del 2002, 2003, donde estaba muy... Porque claro, la pesadilla no viene sola. Estuve con todos los trastornos por estrés postraumático que uno puede imaginar. Estuve muy deprimido, lloraba a la mañana. Estuve medicado con ansiolíticos, antidepresivos, con asistencia psicológica. Muy mal y con recuerdos invasivos. Todo eso que había tapado en 20 años me vino como una catarata, como un pozo ciego que se desborda. No paraba de pensar de Malvinas todo el tiempo, todo el día. Pensé que me estaba volviendo loco, pero lo que es muy increíble porque me aferré al recuerdo de la persona que había sido antes. Un tipo emprendedor, deportista y sociable, y gracias a ese recuerdo empecé a hacer de todo para estar mejor. Salí a correr, nadar, clase de teatro, reiki, hasta cura sanador. Pero al final del día me di cuenta que me acordé, digamos, recordé la persona que había sido antes, que había sido ese pibe en ese pozo congelado, que había empezado a tomar decisiones para no morirse y que había salido fortalecido de ese pozo congelado. Y con ese recuerdo fue como salí de la depresión, del estrés postraumático que ha causado 500 compañeros suicidados y más de 1000 que se han muerto por adicciones, en valiosísimos veteranos de guerra. Sabía que tenía que volver al lugar y lo hice y volví y encontré mi pozo y encontré todas mis cosas. Lo hice en 3 oportunidades. A ver. Ahí. Allá va a andar, Tilo. Ahí va. ¿Sonido? ¿No hay sonido? No, hay que probar. El momento más emocionante de mi vida. Cuando salgo del regimiento es el momento exacto donde me abrazo con ella. Fui corriendo, mi padre sacó, era la última foto del rollo. Yo escucho los gritos de ella y voy corriendo. Una foto especial para un hijo, una foto entrañable. Este es el momento más emocionante. Mamá murió por el estrés de esta guerra. Ella agarró un cáncer de colon y es una de las víctimas que no figuran en las listas, ¿no? Ella murió un par de años después. Por suerte la pude disfrutar unos 4 años después, murió, sí. Ella no aguantó esa incertidumbre porque estuvo 2 meses sin noticias, ¿no? Esta foto es como el abrazo con ella. Me viene a la mente en los momentos duros de mi vida, me viene siempre este flash. Y los momentos lindos también. Es como una virgen que me acompaña.
Cuando volví con James y encontré la trinchera, después de verlo, revisar el lugar, me tiré de espaldas sobre el pasto y era como que hablaba con mi vieja, le decía, ves mamá, esto es el lugar, acá, esto era el lugar. Para ir terminando, esta casita es la casita de la historia del pullover, por ahí lo vieron en los medios. Esto ocurre al final de la guerra. Me encanta contar esta historia porque está llena de símbolos. Era una casita una granja que se suponía estaba transmitiendo por radio a los ingleses. Me mandan como intérprete el 8 de junio en una patrulla a ver qué había en la casa. Desnutrido, muerto de hambre, encuentro un pullover que tenía un perfume parecido al de mi vieja, que me levantó el ánimo, me salvó la vida. Salimos apenas aclaró, pasamos por campo minado propio y sabíamos que los ingleses estaban cerca, lo que nunca imaginamos es lo que nos contaron los ingleses después, que nos habían estado mirando con largavistas del otro lado de estas colinas. ¿No anda? ¿Sonido? Estaban las puertas cerradas, dijimos, el miedo era terrible, estábamos con todo el armamento listo. Y entramos y por suerte no había nadie. Y al entrar en la casa, en todo el lugar, me lo sentí tan familiar, sentí como que estaba entrando a la casa de mi abuela. Los olores eran como en mi casa. Revisé ansiosamente los cajones, me encontré este pullover. Y al ponerme ese pullover sentí como una gran paz. El último día, cuando ya me volvía para Argentina, un amigo de James, un maestro rural, un tipo macanudo, entrañable, me dice, yo conozco a Sharon, la hija de la estancia Marvel, y hablé con ella y aceptó en conocerte. Ella al principio se descargó, me contó todo su bronca, su odio. El pullover era del padre. El padre de ella muere por el estrés de la guerra y por cómo le habían destrozado la casa. Oh, yes. 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 Now I recognize that. Yeah. Has a little note. Yeah. Which I translated in English for you. With all my feelings, you can read it. Yeah. Yeah. It was a lovely pullover. Yes. No. You recognize? I recognize it. Yeah. Had it. Fíjense cómo ella se pone el pullover de su papá en el pecho y emocionada. Tomamos mate, completamos la historia y cuando nos estamos yendo esa tarde, cruzando el mismo río que había cruzado como en esa patrulla 25 años antes, estaba este señor, John Fowler, un kelper que era director de turismo en las islas, tipo macanudo que quiere a los argentinos, que dialoga y que entiende. Me dice algo que me paró el corazón en un Land Rover cuando veníamos cruzando el río. Me dice, sentite orgulloso, Miguel, estás construyendo puentes. Creo que esa es la clave en toda relación humana, ¿no? Construir menos paredes y más puentes. Creo que las personas de a pie podemos obtener con nuestros gestos cosas increíbles, superando incluso instituciones y gobiernos. Y para terminar, ya termino, Moira, está nerviosa Moira. Este soy yo, no, tengo que terminar con esto. Este soy yo cuando volví, con 22 kilos menos. ¿Qué ven acá? Un nene viejo, un nene avejentado. Es que eso éramos, parecíamos sobrevivientes de Auschwitz.
22 kilos menos, la planta de los pies necrosadas, la panza tambor, los dientes flojos. Vuelvo con mi cuerpo diezmado, pero yo estoy en un estado de euforia, de alegría de estar vivo, que se contagiaba. Yo venía de vivir la vida en un viejo televisor blanco y negro y vuelvo viéndola en 3D y en HD. Todo me parecía fascinante y emocionante. El olor al pasto recién cortado, la lluvia, los pájaros, las 2 duchas calientes por día, un colchón, un matecito de mi vieja. Los amigos que me venían a visitar decían, ¿estás mejor? Y yo no entendía muy bien por qué. Tenía un quilombo en la cabeza, pero tenía certezas. Y sabía que no quería volver a la vida anterior. Yo me choqué con la sociedad que habían dejado, una sociedad letargada, una sociedad aburrida, quejándose por cosas materiales, una sociedad hiperinformada pero sola. Y yo venía conectado con mi esencia y venía orgulloso de la persona que era, con todos esos aprendizajes. Y recuerdo que quería estar solo, se hizo una fiesta, esta foto es una fiesta en mi casa cuando regresé, no la sacó Robert Fox de la BBC, pero yo estoy mirando la cámara igual que Luisito en el monte, estoy mirando la cámara de mi papá y estoy con la misma carita diciéndole, no me quebraron, soy una mejor persona con este sufrimiento. Y recuerdo que necesité irme de la fiesta porque estaban todos chupando y festejando mi regreso y me hablaban de la patria y si había matado a alguien, pero yo venía en otra frecuencia, yo venía con aprendizajes espirituales que no quería olvidar. Y recuerdo esa necesidad de alejarme de la fiesta y voy a la cocina, que está ahí a la vuelta, y estaba oscura la cocina. Y yo me caliento las manos en el fuego y empiezo a tener pensamientos y me hacía promesas acerca de cómo quería vivir mi vida de ahí en más. Y recuerdo que me prometía que de ahí en más iba a ser la persona que yo quería ser y no lo que los demás me impusieran. Que iba a trabajar y estudiar con esmero, pero que siempre iba a dejar espacio para mí y para mis amigos y mis seres queridos. No me iba a obsesionar con nada. Que iba siempre a demostrar mis emociones, de manera espontánea y sincera, sin vueltas. Que iba a vivir agradecido, pero no como una frase linda, sino como un estilo de vida, porque el vivir agradecido nos hace vivir eufóricamente felices, con la euforia del sobreviviente. Que me iba a permitir ser feliz siempre, sin culpas. Y listo, terminé. Pasaron 35 años y estos aprendizajes están intactos y por eso estoy acá, para compartirlos con todos ustedes. Muchas gracias. Unos minutitos para intercambiar con los alumnos. Nos gustaría que los alumnos pudieran hacer alguna pregunta, algún comentario. Aprovechen este momento. El que quiera preguntar, levante la mano, por favor. Me olvidé de hablar del tema de la humildad. Bueno, pero sí, hablé del liderazgo humilde. Que el líder se respeta por su humildad y su trabajo silencioso para el grupo, ¿no? Sí, así que muchas gracias. Es una historia más de las 10.000 historias que tenemos. Cada historia es maravillosa y única e irrepetible, ¿no? Y por eso es importante empezar a escucharlas. Es la primera vez que me invitan junto con la Universidad de Rosario hace 20 días. Son las 2 primeras universidades públicas que me invitan, universidades que me invitan, y el orgullo es que sean públicas. Sí, me olvidé esto, porque cuando me corren con el reloj yo voy medio apurado. Las 3 formas, siempre digo que hay 3 maneras de enfrentar situaciones dolorosas en la vida. 3 maneras hay. Tapar todo
tapar todo, victimizarse o echar culpas a terceros, o la tercera postura, que es abrazar la herida y transformarla en algo positivo. Que ese es lo que intento transmitir hoy. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy estudiante de la universidad. Sí, estamos muy emocionados, yo por lo menos. Y así que te agradezco a tu presencia porque es asombroso para mí. Yo quería preguntarte si todo esto que vos nos estuviste expresando, que trabajaste en tu persona, ¿no? Y si vos lo pudiste trabajar con tus compañeros. Vos mencionaste que te seguís viendo con tus compañeros y por ahí no todas las personas han podido digamos, avanzar de la forma que vos lo has hecho, ¿no? O sea, asimilar esto, transformarlo en algo positivo para ellos. Vos nos mencionabas que había personas que la guerra las había dejado en situaciones de muerte en vida o de muerte concreta, ¿no? Si pudieron trabajarlo ustedes, pudiste aportar algo a la vida de ellos también, ¿no? Yo creo que sí. Estoy bastante en contacto con los compañeros más cercanos. Nosotros pertenecíamos al Regimiento 7 de La Plata, así que con los de La Plata son los que más me veo, los que eran... ellos tienen un centro de excombatientes que es muy militante en cuanto a la denuncia hacia la dictadura y ellos, digamos, yo diría que enfrentaron el tema mucho antes que yo. Yo creo que ellos canalizaron todo en recopilar y en documentar la aberración por la que pasamos ese grupo de soldados no profesionales que paradójicamente, ¿no?, en un estado militar donde había milicos para ser dulce en la Argentina en esa época, milicos formados con los impuestos de todos nosotros, esa dictadura toma esa brutal decisión a espaldas de su pueblo, claramente para perpetuarse, de recuperar Malvinas, causa soberana y noble, pero lo ensucian porque lo hacen desorganizado, lo hacen con una inoperancia supina, ¿no? Y en lo paradójico es que esa dictadura, donde repito, había milicos para ser dulce, manda a su pueblo, a los pibes de La Plata, a los pibes de Lomas, de Lanús, a los correntinos, a los chaqueños, y no van ellos. Nosotros tenemos un solo oficial muerto en Longdon, uno solo. Después el relato que intentaron construir posterior fue glorificado y nacionalista y fue negacionista de toda esta inoperancia, ¿no?, y esta crueldad. Que yo digo que cuando uno cuenta el cuadro completo termina siendo mucho más heroico que lo que quisieron construir ellos, ¿no? Termina siendo lo que me dijo el inglés en el barco. Yo los respeto a ustedes, porque ustedes se quedaron igual. Mi gente en el estado de abandono que estaban ustedes no hubieran combatido. Así que muchas gracias. ¿Ahí hay otra? Sí. Hola, mucho gusto. La verdad, estoy muy emocionada también. Mencionaste que fuiste 3 veces, volviste 3 veces. ¿Cuál fue tu reacción al estar, no sé, por primera vez, pisar? Vos dijiste que tapaste todo. Primero, bueno, saber si fue después de que lo asumiste, sí, que dijiste que querías contar todo. ¿Y qué sensaciones tuviste la primera vez y por qué decidiste volver a hacerlo 2 veces? Sabía que por instinto tenía que ponerle el cuerpo al lugar y verlo de vuelta y ahuyentar esos fantasmas, ponerlos a descansar por lo menos. Y paradójicamente el primer regreso lo hago en el 2000, todavía no había enfrentado el tema. Pensé que lo había enfrentado, de hecho mi cuerpo fue, pero mi mente todavía no lo había asumido. Era demasiado imponente el recuerdo, pero de alguna manera yo quería hacer esa avanzada. Fui el primero en regresar. Y en 2006 volví para una película, hicimos un documental que son estas imágenes con un equipo italiano, y después volví en 2008 para acompañar a dos amigos, que es lo que ella me preguntaba, a ayudarlos a ellos a enfrentar esos fantasmas también. Los 3 viajes fueron muy particulares. El primero fue con toda mi familia, con mi mujer y mis 2 hijos. Terminamos sacándonos la foto, toda la familia en la trinchera. La gente a veces me dice, ¿qué necesidad tenías de volver a un lugar que te hizo tan mal, ¿no?
Y yo pienso que siempre hay que mirar el sufrimiento a los ojos, no taparlo, ¿no? Y hablo del concepto de sufrir para dejar de sufrir. El placer está bárbaro, pero no enseña nada. El sufrimiento siempre trae un aprendizaje. Y si estamos atentos, estamos en el camino del desarrollo personal, aprendiendo ese sufrimiento. Hay gente que ha sufrido en la vida y que no entendió que sufrió, y se queja y echa culpas, y no capitaliza. Ese es mi mensaje. Buenas noches. Acá. No es una pregunta, más bien es un comentario. Soy correntino, nacido en Rabellú. Me toca muy de cerca lo que decís porque tuve un tío que también pasó por tu situación y quiso volver, pero por las consecuencias que vos mencionabas no pudo. Y en mi pueblo también tengo a 2 excombatientes. Y nada, creo que me tomo el atrevimiento de decir en el nombre de todos, gracias, porque héroes en vida no se ven todos los días y vos sos uno. Así que, respetos. Gracias. Y te digo, me hiciste acordar, teníamos un correntino con nosotros, el correntino Martegani, que era estudiante. Mirá qué ejemplo de resiliencia y de voluntad para un estudiante universitario. El correntino era estudiante universitario de ingeniería en La Plata, un chico re humilde que para bancarse los estudios tenía un kiosco en La Plata. Laburaba en el kiosco todo el día y cursaba de noche. Y el correntino fue el que me salvó la vida, porque él dijo, vamos a cavar un pozo en forma de L, con la mentalidad de ingeniero, que se meta dentro de la turba y que nos dé algo de protección. Y nosotros en la pereza, en el salir en el frío, en el garrotillo, en el viento huracanado, mojarnos, con 20 bajo cero daba mucha pereza. El correntino insistió y con su tenacidad de ingeniero nos hizo hacer el pozo que nos salvó la vida. Así que en la Facultad de Ciencias Económicas vamos a darte un pequeño regalo que casi no es nada, sino simplemente tu paso por nuestra facultad. Yaela y Néstor le van a dar un presente a Miguel, un aplauso grandísimo, emocionante. Realmente